Bueno, continuamos en la última parte de la clase con los sistemas de valoración de la prueba. Valorar la prueba significa apreciarla. Apreciarla podríamos decir que en sentido figurado es ponerle un precio. Ha llegado el momento en el cual el juez valore esa prueba producida en la etapa probatoria. Y aquí cobra vida y mucha importancia lo que es la inmediación que el juez haya tenido con la producción de esas pruebas. Les voy a dar un ejemplo. No es lo mismo si en la etapa probatoria el testigo declaró ante un funcionario del juzgado que transcribió en un acta su declaración y la agregó al expediente, que si ese testigo declaró en presencia del juez, si esa declaración fue filmada y el juez puede reproducirla a la hora de dictar sentencia. Vemos cómo la implementación de esta inmediación va a permitir el dictado de una sentencia claramente más eficaz, porque el juez va a poder apreciar de mejor modo esa prueba, ¿sí? Podemos decir que existen distintos sistemas de apreciación de la prueba, van a encontrar en los libros muchas clasificaciones en este sentido, pero vamos a seguir la clasificación que hace Falcón. Tenemos en primer lugar un sistema de apreciación prohibida o excluida. Es decir, en lo que respecta a prohibida son aquellos casos en los cuales el legislador estableció normativamente la prohibición de ciertas pruebas o medios de prueba. ¿Cuál es un ejemplo? El artículo 427 del Código Procesal, que dice quiénes no pueden ser testigos. Los parientes, ascendientes, descendientes. Entonces, en realidad, no pueden declarar, pero en el caso de que declaren, el juez no lo puede apreciar porque están prohibidos por el código. También puede haber una apreciación excluida. ¿A qué se refiere con esto, este sistema? El juez, conforme lo dispone el segundo párrafo del artículo 386, no está obligado en su sentencia a enunciar una por una las pruebas y valorar cada una, sino que puede excluir aquellas que no considere trascendentes y detenerse a valorar las que considera que resultan más eficientes para formar su convicción. Como segundo sistema, era apreciación prohibida o excluida. El segundo sería el de la apreciación de la prueba tasada o prueba legal. Aquí, previo al juez, se dispone legalmente cuál es el valor que cada prueba debe tener. Esto tiene un origen histórico cuando se consideraba que tal vez el juez no estaba lo suficientemente formado para determinar la apreciación de la prueba y entonces era el legislador quien establecía estas reglas tasando a la prueba. ¿De qué modo? Por ejemplo, una regla sería que un hecho se puede probar únicamente con 2 o más testigos. Es decir, que si tengo un solo testigo para acreditar un hecho, no constituiría prueba, sino, según este sistema, semiplena prueba. Vemos cómo tal vez es un sistema que nos puede dar más certezas, pero a su vez tal vez mayor injusticia, porque muchas veces los testigos no se cuentan y tasar las pruebas puede resultar injusto porque pueden ser más o menos valiosas o eficaces en función de los hechos del caso concreto y de cada caso en particular. Entonces vemos como tal vez este sistema aplicado de modo único y aislado puede, digamos, no ser el más efectivo o eficaz y prácticamente de modo único ya no se utiliza. Como tercer sistema se habla del sistema de apreciación no tasada o libre convicción. Entonces aquí tenemos, dentro de este sistema, podemos ir desde una apreciación que podríamos denominar arbitraria, el juez valora la prueba sin seguir ningún tipo de regla, o en el otro extremo tendríamos lo que es la libre convicción, que es que el juez va a valorar la prueba siguiendo reglas, la regla de la lógica, de la experiencia y la intuición. Debemos entender por intuición del sentido común. Hay toda una discusión doctrinaria si en realidad libre convicción y sana crítica son lo mismo o no. No me voy a detener en esa discusión porque ahora vamos a estudiar lo que es la sana crítica de modo detenido.
Y después un cuarto sistema sería el de apreciación conjunta, es decir, en el cual no estamos ante ningún sistema puro de los tres que mencioné antes, sino que se trata de un sistema que en algunos casos se aplica la apreciación de la prueba tasada, en otros prohibida o excluida, en otros la apreciación no tasada. Pero vamos a estudiar ahora y detenernos en lo que establece nuestro código. ¿Cuál es el sistema de valoración de la prueba que creó nuestro legislador? Tenemos que ir al artículo 386 que dice que, salvo disposición legal en contrario, los jueces formarán su convicción respecto de la prueba de conformidad con las reglas de la sana crítica. Y ustedes se preguntarán qué es la sana crítica o cuáles son las reglas de la sana crítica. El código no lo establece. Si vamos a lo que debemos entender por sana crítica, se dice que es un sistema de apreciación de la prueba, que es científico y que se basa en las reglas de la experiencia y la lógica. También se lo denomina como un conjunto de reglas que permiten esclarecer la verdad al momento de dictar sentencia, siempre librado de todo vicio y error. Cuando hablamos de vicio y error es muy importante, y ya lo vamos a ver ahora con más profundidad en las próximas clases, que si el juez comete un error al momento de construir la sentencia, en el procedimiento de construcción de la sentencia, o si fijó mal los hechos porque valoró mal la prueba, vamos a estar ante una sentencia que va a poder ser objeto de recurso a apelación. Aquella parte que se vea afectada por ese error que contiene la sentencia la va a poder impugnar, la va a poder apelar a través del recurso de apelación. ¿Para qué? Para que la Cámara subsane ese error cometido por el juez de primera instancia. Pero volvamos entonces ahora a la sana crítica. ¿Qué son estas reglas de la sana crítica? Ya por lo que definimos es el juez va a tener que seguir ciertas reglas de la lógica, de la experiencia, va a tener que construir una sentencia siguiendo un conjunto de reglas para que esté libre de todo vicio y error. ¿Y cuáles son esas reglas? Falcón, ustedes lo tienen en sus manuales, enuncia las distintas reglas de la sana crítica que deben seguirse al momento de dictar sentencia en un proceso civil. Y ahora vamos a ver una a una. La primera es: solo se prueban los hechos afirmados. Esto es lo que venimos viendo. El juez al dictar sentencia no va a poder tener que ver no va a poder tener en cuenta otros hechos que no sean los afirmados por las partes. Los hechos que no fueron afirmados en el proceso no existen, lo que está claramente también vinculado con el principio de congruencia que ya estudiamos. Entonces, primero lo que tiene en cuenta son los hechos afirmados. Y la segunda regla es: los hechos a probar además deben ser controvertidos. Entonces, esta segunda regla lo que me permite es de alguna manera que se determine cuál es el ámbito probatorio. El juez va a tener en cuenta entonces los hechos afirmados y los que fueron controvertidos. Y en función de esos hechos controvertidos va a pasar luego a valorar toda la prueba que se produjo para acreditarlos. Entonces, la tercera regla dice que en primer lugar tiene que aplicar si existe prueba tasada. Entonces tengo que ver, según el proceso en el que esté, si existe alguna norma en alguno de los códigos, en alguna ley, que le dé cierto valor a determinada prueba. Les voy a dar un ejemplo de prueba tasada o de presunciones legales. Si estamos en un juicio de filiación, el artículo 579 del Código Civil y Comercial, no procesal, civil y comercial, establece que en el caso que el progenitor, el supuesto progenitor contra quien se dirigió esta demanda, se niegue a someterse, a realizarse la prueba genética, el juez va a considerar tal negativa como un indicio grave en su contra. Entonces vemos acá como hay una especie de tasación de prueba legal, esta presunción legal de que el juez va a tener que valorar, lo tenemos en tercer lugar, a la hora de dictar sentencia, lo que está dispuesto en la ley, ¿sí? Puede ser que estemos ante un caso donde no haya
ninguna prueba tasada o presunción legal que el juez deba tener en cuenta. Entonces seguirá con la regla continua. En la regla continua lo que Falcón nos dice es que tiene que el juez analizar de modo estático todos los medios probatorios que se desarrollaron y que se produjeron en el proceso, para ver cuál es más fiable que otro. Lo cierto es que nuestro código no establece qué medio probatorio permite arribar a mayor certeza que otro o qué medio probatorio tiene más valor, más eficacia que otro. Sin perjuicio que el código no los dice, lo cierto es que del punto de vista de la doctrina se entendió que cierto orden de fiabilidad de los medios probatorios sería primero la documental, después la informativa, después la confesional, después la pericial y después la testimonial. Pero este es un análisis primero estático que el juez hace. ¿Cuáles son todos los medios de prueba que se produjeron? Y en principio el orden de valoración sería esto. ¿Por qué digo en principio? Porque la regla siguiente es que el juez tiene que, una vez que ha analizado estáticamente cada medio de prueba, hacer un análisis dinámico y en conjunto de todos los medios probatorios, a la luz de los hechos del caso. Entonces, según los hechos del caso y según este análisis dinámico, el juez puede apreciar o dar mayor valor a un medio probatorio que a otro, independientemente de este orden estático que yo les mencioné. Les voy a dar un ejemplo. Si bien la prueba documental en un orden estático estaría por encima de la prueba testimonial, depende el caso concreto y el análisis en conjunto luego, porque si estamos ante un accidente de tránsito en el cual lo que resulta controvertido es cómo ocurrió el accidente, tengo una exposición ante la policía en la cual no queda claro cómo ocurrió el hecho, simplemente qué vehículos intervinieron, el horario, el lugar, pero después tengo la declaración de un testigo que fue presencial y que me indica que en realidad no fue en la esquina, sino a media calle. Lo cierto es que en este caso, para acreditar la forma de ocurrencia del hecho, va a tener más valor la prueba testimonial de aquel que vio cómo ocurrió el accidente que tal vez una mera acta realizada en la comisaría. No estoy hablando de una causa penal en el caso de que existan lesiones, sino una especie de exposición civil formulada ante la comisaría. Entonces, por eso es importante este análisis dinámico de las pruebas que el juez tiene que hacer. Después, nos dice Falcón, para de alguna manera obtener la amalgama que estructura el relato de manera coordinada, se utilizan presunciones judiciales y puede el juez considerar la conducta que las partes desarrollaron a lo largo del proceso. Esto ustedes lo tienen, miren el artículo 163, inciso 5, que es en el que habla de la sentencia, como en este inciso se habla también de que el juez va a tener en cuenta al momento de dictar sentencia también cómo ha sido la conducta de las partes a lo largo del proceso, ¿sí? La anteúltima regla establece que en caso de duda, en el momento de la valoración para tener por no acreditado o por no acreditado un hecho, debe aplicar las reglas de la carga probatoria, artículo 377 del Código Procesal, ¿sí? Es decir, quién tenía la carga de probar ese hecho para ver si se produjo prueba o no se produjo prueba. Y la última de las reglas que Falcón menciona dice: toda esta actividad, que es la que venimos enunciando y mencionando, debe ser volcada por escrito, obviamente en la sentencia, explicando los fundamentos, argumentos y los pasos seguidos de cómo llega a fijar ciertos hechos y cómo obtuvo el juez la certeza en ese pronunciamiento. Esto es muy importante a la hora luego de tener que interponer un recurso de apelación. La convicción no solo tiene que llegar a ser del magistrado, sino también de los terceros. Por eso la importancia de la construcción de la sentencia y vamos a ver luego, a la luz del recurso de apelación, la importancia que tiene de una sentencia arbitraria y demás.
Pero para que ustedes puedan bajar a la realidad estas reglas de la sana crítica, me pareció interesante traerles una sentencia, ¿sí? Ustedes en la parte práctica de audiencia preliminar que les dio el doctor Pagés, les mostró un video de un simulacro de audiencia que llevó adelante el doctor Verdaguer, juez civil. Esta es una sentencia dictada por él de un hecho real, de un expediente, de un accidente de tránsito, y les traje este ejemplo porque está vinculado al trabajo práctico con el que ustedes vinieron trabajando en el cuatrimestre. Primero, más allá de que vamos a ver sentencia dentro de 2 clases, para que me puedan seguir, fundamentalmente la sentencia tiene 3 partes. Una primera parte que se llama resultandos, y en esta parte el juez lo que hace es una descripción lineal y objetiva de las constancias del expediente, los hechos invocados por una parte, por la otra, y lo que fue ocurriendo hasta llegar al dictado de la sentencia. Luego vienen los considerandos, donde lo que hace el juez es analizar los hechos controvertidos a la luz de la prueba y valorar esa prueba para luego, en la tercera parte, que es la parte dispositiva, de alguna manera manifestar, decidir el caso a resolver, ¿sí? Es la decisión, el fallo, donde el juez va a decidir en función y con fundamentos y argumentos de los apartados anteriores, de los resultandos y de los considerandos, cuál es su decisión. Y acá vamos a ir viendo cómo se dan las distintas reglas que menciona Falcón. Lo primero que el juez dice, resulta, ¿no? Resulta. Y hace esta descripción lineal, donde vamos a ver las 2 primeras reglas. La regla que tiene que ver con los hechos afirmados y los hechos controvertidos. El juez dice, por ejemplo, ¿no?, que a fojas 1/40 fojas vendrían a ser, porque no puedo dar por hecho que todos lo saben, las páginas. Los expedientes se enumeran y esos números se denominan fojas. En lugar de página 1, foja 1. Entonces, el juez dice, a fojas 1/40 se presenta la actora con el patrocinio letrado de tales abogados, promueve demanda contra el demandado Juárez y cita en garantía a determinada compañía de seguros. La pretensión tiene por objeto que se condene al demandado a pagar la suma de 100.000 pesos o lo que más o menos resulte del expediente, más intereses y costas. Relata que el día 1 de diciembre de 2020, cuando era tal hora, iba en su vehículo, y relata la ocurrencia de un accidente, igual que como ustedes hicieron en su demanda. Luego practica liquidación y ofrece prueba. Continúa el juez diciendo que a foja 75/80 se presenta el demandado, que contesta demanda y que niega todos los hechos invocados por la parte actora. Expresamente niega que el accidente ocurrió. Posteriormente, a fojas 100/120, se presenta la aseguradora, reconoce que existía una póliza de seguros vigente, pero se adhiere a la contestación del demandado, es decir, también niega el hecho. Luego dice el juez, a fojas 98 se celebra la audiencia preliminar, o sea que en esta foja está el acta de audiencia. A foja 157 se clausura el pedido probatorio, lo que vimos en el primer video, o sea que se pusieron los autos a alegar. A foja 160-161 obra el alegato de la parte actora. Las restantes partes no presentaron alegatos. Y a foja 163 se llama a autos a sentencia, que es lo que vimos en el video anterior. Y entonces el expediente está en condiciones de dictar sentencia. Eso es lo que resulta del expediente. Ahora es lo que el juez va a considerar. Sigamos con las reglas, piensen en las reglas que estudiamos de la sana crítica. Efectuada la síntesis de lo actuado, lo que corresponde es determinar si se probó la ocurrencia del hecho dañoso. Carga que caía sobre la parte actora, entre paréntesis, artículo 377 del Código Procesal. Vemos cómo acá está explicando la carga de la prueba, como vimos en una de las reglas, y lo que está diciendo es, en definitiva, lo que resulta controvertido es si el hecho ocurrió.
que es lo primero que tengo que analizar. Y entonces, ¿qué prueba produjo la actora, que es la que tenía la carga de la prueba, para acreditar la existencia del hecho? Y entonces el juez dice en su sentencia: a tales fines ofreció y produjo las testimoniales de las señoras Fernández y Palombo, Fernández y Palombo, quienes declararon en mi presencia, dice el juez, en el marco de un proyecto sobre procesos orales y filmados. No estamos siguiendo el código, sino que hay un proyecto para ver cómo funciona la oralidad. Y entre paréntesis indica ver CD de reservado en el sobre que está agregado en el expediente a fojas 159. Los testigos, ambos dieron versión concreta de lo acontecido, señalaron dónde se encontraban, qué fue lo que observaron, dijeron que estaban fumando en el balcón que da a la calle La Prida cuando se produjo el accidente, que vieron cómo fue la colisión, y transcribe de manera textual las partes trascendentes de estas testimoniales. Y lo que viene acá es importante, que tiene que ver con la valoración que el juez le da a esta prueba. Dice: no detecté en aquel momento ningún elemento que me hiciera dudar de su veracidad, en el momento en que declararon ante él. Todo lo contrario. Los recuerdo como testigos confiables, que relataron lo que vieron. Ahora, al repasar sus testimonios, gracias a las posibilidades que ofrece el registro fílmico, tengo la misma impresión. A ello corresponde añadir que nadie cuestionó el contenido de sus declaraciones, es decir, no fueron impugnadas por la otra parte por considerar que no eran idóneos, que tenían contradicciones, que habían faltado a la verdad. Entonces, concluye el juez, por ende, tendré por acreditada la materialidad del hecho. Vemos cómo entonces, en función del que resultó hecho controvertido y haciendo la valoración de la prueba de modo dinámico, entendiendo que para acreditar un hecho la prueba idónea era la testimonial, y toda vez que generó convicción en el juez, porque por suerte vemos cómo cobró vida la inmediación, el juez tiene por acreditado el hecho. Y entonces, teniendo por acreditado el hecho, luego va a determinar quién es el responsable y, siendo responsable del demandado, comienza a tratar los rubros reclamados, los rubros indemnizatorios, también a la luz de la prueba que se produjo, para fijar la procedencia de cada uno y el monto. Pero más que nada me quería detener en esto para que, si bien en estas clases no hay práctica y como estamos a distancia, que ustedes pudieran bajar estos contenidos a la realidad, más allá de que la parte teórica la tienen en los libros. Y les doy un ejemplo más, ya que estamos con tiempo. Esta es otra sentencia de otro juez que directamente en su sentencia, antes de comenzar con este análisis dinámico de la prueba, dice expresamente, que es lo que venimos viendo: las pruebas han de apreciarse de conformidad a las reglas de la sana crítica, artículo 386 del Código Procesal, y cabe aclarar que los jueces no estamos obligados a ponderar una por una, es lo que les dije, la posibilidad de excluir, y porque lo establece el artículo 386. Y entonces empieza a mencionar algunas de las pruebas que él considera trascendentes para formar su convicción, y dice: en cuanto a la prueba aportada en las presentes actuaciones, a fojas 210, obra la declaración testimonial de la señora González, quien brindó la siguiente versión de los hechos y la transcribe. Sin embargo, su declaración fue impugnada por la parte actora a fojas tanto, ya que la testigo dijo ser pareja y concubina del demandado, afirmando también que al momento de prestar declaración estaba esperando un hijo del demandado. Ojo acá, o sea, la concubina, tenemos un código viejo en el sentido de que nos habla de que el cónyuge está excluido, no la concubina, pero acá nos encontramos en una situación donde al declarar se le hicieron preguntas para acreditar su idoneidad, reconoció ser la concubina y estar esperando un hijo del demandado. Por eso la actora impugnó esa declaración. ¿Qué hace el juez? Primero lo que dice es que
lo importante de un testigo es que la declaración sea idónea para crear su convicción respecto de lo que sucedió en la realidad de los hechos, que no rige aquí la regla de que el testigo único es un testigo nulo, pero dice, el hecho de que la testigo sea concubina del demandado obliga a examinarla con el mayor rigor, por lo que ante la ausencia de otros elementos probatorios que precisen las declaraciones que ella dijo y que se habían atacado a través de la impugnación, no puede tenerse en cuenta su declaración. Vemos cómo en este caso el juez trae esta declaración. ¿Para qué? Para hacer una apreciación y explica por qué se aparta de la misma. Y hace un análisis dinámico porque dice que los dichos de esta testigo se aparta y que además no existen otros elementos probatorios que corroboren lo que ella dijo, ¿sí? Y por eso no resulta suficiente, se aparta para que él forme la convicción sobre lo ocurrido. Bueno, espero que haya quedado un poco claro con estos ejemplos y estas sentencias de lo que es la valoración de la prueba, las reglas de la sana crítica. Como les digo siempre, estoy a disposición, al igual que todos los demás profesores, de las dudas, las consultas que ustedes puedan tener, ya sea por mail, por el campus, por los grupos de Facebook, por la vía que ustedes decidan. Y bueno, espero que estén bien y continuamos en las próximas clases. Un saludo para todos.